Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6 de la mañana con 11, perdón, 7 de la mañana con 11 minutos. Perdón, pero estoy en México y acá es una hora menos. Acá son las 6:11. Por eso digo la hora que me sale en la computadora. Y son las 7:11. Mil perdones. A ver, recapitulemos la noticia más importante de estas horas, porque el día de hoy es el último día en el cual usted va a pagar 2,46 por el galón de gasolina extra o de gasolina Ecopaís. A partir de las 0 horas de este viernes, entrará en vigencia el nuevo valor. Le dicen estabilización del precio. Va a pasar de 2,46 a 2,72 el galón. La nota de Diario Universo dice que el nuevo precio de las gasolinas Ecopaís y Extra, que pasará de 2,46 a 2,72, estará vigente desde las 0 horas de este viernes, 28 de junio. Esto se oficializó a través de la expedición del decreto ejecutivo 308 que fue emitido ayer por parte del presidente de la República. De esta manera, las gasolinas Ecopaís y Extra tendrán un incremento de 26 centavos por galón. Este, sin embargo, es un primer ajuste. Cada mes se actualizará el precio acorde al mercado internacional. Va a ser, digamos, el concepto es el mismo que se maneja con la Super. Cada mes, cada día 12, el 12 de cada mes hay un nuevo precio de la gasolina Super, con base en el comportamiento del precio internacional del petróleo. Pero la Super está totalmente liberalizado, o sea, no hay subsidio para la Super. En el caso de la Extra y Ecopaís, donde se mantiene parcialmente el subsidio, además se va a aplicar una tabla, una banda, no una tabla, una banda, un sistema de bandas. Entonces, si sube el precio del petróleo, habrá un reajuste hacia arriba del precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís, pero que no supere el 5%. Si baja el precio internacional del petróleo, habrá un reajuste hacia abajo, pero no más allá del 10%. Queremos ampliar los conceptos con un especialista en la materia, que además es muy activo en redes sociales. Yo le quiero agradecer a Darío Dávalos, que está con nosotros ahora conectado. Él es analista en temas energéticos. Darío, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenos días a este espacio. No sé si me escucha. Sí, buenos días, fuerte y claro, Fabricio. No sé si me escucha también. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su invitación y un saludo cordial a su audiencia. A usted, muy generoso, Darío, por conectarse con nosotros. De invitado, Darío Dávalos es muy activo en redes explicando los temas eléctricos, los temas energéticos, los temas de los combustibles, de hidrocarburos, y hoy le quiero pedir un criterio sobre esta medida. ¿Cuál es su primera reacción a esto que ya es inminente? A partir de las 0 horas de este viernes tendremos un nuevo precio de los combustibles, de las gasolinas Extra y Ecopaís, Darío. Gracias, Fabricio. Efectivamente, a partir de mañana, el precio de la gasolina va a ser $2.72, pero este precio va a regir solamente hasta el 11 de julio. A partir del 12 de julio vamos a tener un incremento de 13 centavos, que es de acuerdo a las proyecciones que ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, a partir de julio, la gasolina va a costar $2.85, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría? Entonces aplicarían ya este sistema de bandas con el incremento del 5%. Ahora, me parecería muy pertinente ubicarnos dentro del escenario de las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Finanzas y que han sido públicas a través de diversos medios de comunicación. Entonces, el Ministerio de Finanzas arrancaría con $2.72 y tendríamos a partir del 12 de julio $2.85. Esto va a ser va a tener un incremento hasta octubre de este año en $3.03. A partir de octubre, entre noviembre y diciembre, empieza a descender el precio de las gasolinas hasta junio del 2025 en $2.66. Estas son las proyecciones que hace el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. Aquí lo que podemos ver entonces es que después de octubre empezaría a regir el decrecimiento en función de aplicar menos este 10% que lo establece el sistema de bandas. Y, a ver, querría decir entonces, para aterrizar lo que usted está explicando, mañana el galón de gasolina Extra y Ecopaís costará 2,72. Mañana, que será 28, ¿verdad? 28 de junio. Este precio se mantendrá hasta el 11 de julio. El 12, este precio va a variar. Así es, va a subir 13 centavos de acuerdo a las estimaciones presentadas por el Ministerio de Economía. 13 centavos.
Sí, sí, que sería el precio final $2.85 en el O sea, surtidor, en la bomba eso de le iba a gasolina. decir, va a subir. O sea, de alguna manera uno sentiría que nos están dorando la píldora, perdón que lo diga de esta manera, pero ya sabíamos y estábamos preparados para el golpe de los 26 centavos. Entonces nos dejan unos días, nos dejan un poquito menos de 2 semanitas con este aumento de 26 centavos, pero resulta que luego tendremos 13 centavos adicionales. O sea, estamos hablando de que tendremos un aumento en total de 39 centavos en los próximos 15 días, Darío. Correcto. Aquí hay que dividir en cuanto a la metodología que aplica el INEC, perdone que me dé este salto, porque a la población lo que más le va a preocupar es qué impacto puede tener en los precios del resto del mercado, en alimentos, en herramientas, etcétera. Sí que obedezca a una cadena de valor donde las gasolinas sean un insumo para la producción. Entonces, de acuerdo a la metodología del INEC, nosotros vamos a conocer, o el gobierno va a conocer el impacto de la inflación a partir del 10 de mayo, lo que vamos a tener ahora el incremento de los 26 centavos. Pero el que usted menciona, que ya sería el 12 de julio, eso recién lo vamos a conocer, o el gobierno lo va a conocer a partir del 10 de agosto, que es cuando el INEC presenta sus informes de estadísticas sobre los índices de precio al consumidor y el impacto de la inflación. Entonces, Ahora, efectivamente, vamos a tener un impacto fuerte con los 0,26 centavos. Ahora, algunos analistas dicen que no va a haber impacto, pero ya lo vimos como sucedió con el tema del IVA. Hablemos justamente de ese impacto, porque me parece interesante. Usted creo que en este momento acaba de ser muy didáctico al contarle a la audiencia que sí, mañana costará 26 centavos más, pero a partir del 12 va a costar 13 centavos más adicionales. Hablamos de un aumento de 39 centavos de dólar del valor actual. Pero no son números que me estoy inventando yo, son números del Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto. Voy a decir que voy a estar especulando, no, son números que están publicados por el propio Ministerio de Finanzas. Eso es interesante, cuando usted dice que no son números inventados, ¿esto de dónde sale? Esta proyección que usted señala de que el 12 de julio va a aumentar 13 centavos más, ¿de dónde saca esa cifra, Darío? Esa cifra la publicó el Ministerio de Finanzas a través de otros medios de comunicación con estas estimaciones de incremento del precio, como le mencionaba. Ahora, ¿cómo ellos hacen los cálculos? Seguramente tienen información que les proporciona Petroecuador con otra comparación de informativos de precios internacionales. Y harán un mix, evaluarán, establecerán los promedios tanto de la importación de los derivados versus el precio del terminal y determinarán cuál va a ser el precio en el terminal con incremento. Correcto, Darío. A ver, ahora, yo le pregunto a usted, ¿era necesaria esta medida? Porque hay un debate en el Ecuador en torno a la calidad y a la necesidad de los subsidios. Hay quienes dicen que no había subsidio, hay quienes señalan que sí hay subsidio, hay quienes dicen que hay que mantener el subsidio, hay quienes consideran que había que retirar el subsidio. ¿Cuál es su postura sobre este debate de los subsidios, estimado Darío? Bueno, en realidad, como le mencionaba, hay que ir hacia uno de los costos que son los más importantes dentro de la producción de las gasolinas. Y este costo es el de la importación de los combustibles que nosotros hacemos, que los conocemos como nafta. Entonces, el país importa nafta de 80 y 95 octanos. Esta nafta de 95 octanos es la que se vende como gasolina super premium, ¿sí? Entonces, aquí he hecho una puntualización a través de mis redes y en otros espacios que el Ecuador importa del 100% del total de volumen de nafta de 95 octanos que importa, solamente vende el 10% como gasolina super premium. El restante 90% lo mezcla en la extra y en la ecopaís, porque es necesario como una materia prima para subir el octanaje, dado que la producción nacional no es suficiente para tal efecto. Pero esto de alguna manera también termina impactando en el subsidio. Porque lo que he planteado es que el Petroecuador haga una revisión de esto, ¿sí?, de las mezclas de las gasolinas, y evalúe la posibilidad de abandonar el abastecimiento de la gasolina super premium, se lo traslade al mercado para que ellos puedan hacer esta oferta y utilicen otro tipo de nafta, por ejemplo de 87 octanos. Solo para ponerle una referencia, a Perú en el mes de febrero le entregaron el precio del barril de esta nafta a $87. A nosotros la nafta de 95 octanos nos entregaron el mismo mes en un promedio de $120. Entonces usted podrá ver la diferencia que existe alrededor
¿no? de los precios, con lo cual podrían tener una disminución bastante significativa dentro de los subsidios finales a estas dos gasolinas, que o bien podrían seguir siendo de 85 octanos o buscar un mecanismo para mejorar su calidad entre 87 octanos. Esto que le menciono, Petroecuador ya lo evaluó el año anterior. Sin embargo, aquí hay un tema importante que tiene que ver ya con la gobernanza del sector. No, tenemos un gerente de Petroecuador que está encargado, hemos tenido gerentes que la última gerente duró 5 meses, me parece. Entonces, estos cambios no permiten tener una continuidad respecto a los planes de corto, mediano y largo plazo que pueda tener la estatal petrolera para cumplir con objetivos claros y soluciones técnicas frente a estos escenarios que tenemos puntualmente. Correcto, Darío, y creo que es interesante. Estoy revisando alguna interacción por parte de nuestra audiencia sobre la calidad del combustible. La tuvimos la semana anterior acá en nuestro espacio a la viceministra de Economía, Ana Cristina Vilés, comentando un poquito detalles, y ella reconociendo que la gasolina extra y Ecopaís, la extra sobre todo, que se vende acá en Ecuador, es una gasolina de muy mala calidad. Es una gasolina de 87 octanos, entiendo, cuando a nivel internacional hablamos de gasolinas de una calidad superior a los 95 octanos. Yo pregunto si esta medida, con esta decisión de estabilizar, utilizando el término que emplea el gobierno, los precios de los combustibles, de las gasolinas extra y Ecopaís, ¿se puede garantizar que va a haber una importación de una gasolina extra de mejor calidad? No. Va a seguir siendo de 85 octanos. O sea, por eso es necesario revisar las mezclas y abaratar los costos de producción. O sea, porque la gasolina extra tiene mucha materia prima, mucha producción que hacen en la refinería de Esmeraldas. Entonces, por la cantidad de azufre que tiene, si bien cumplen las normas INEN, es bastante superior, en cambio, a la que tiene la Ecopaís, que es con menor azufre. Por el sencillo hecho de las cuestiones de las mezclas de las gasolinas. En una utilizan el 70%, alrededor del 70% de las naftas importadas, que es en el caso de la Ecopaís, y en el caso de la extra utilizan, la relación es inversa, utilizan el 30% de naftas importadas. Entonces es necesario que ellos revisen la calidad de las gasolinas en función de las mezclas, y con esto puedan incluso plantearse la posibilidad de subir a 87 octanos. Ahora bien, hay esta decisión en cuanto a las gasolinas extra y Ecopaís, pero se mantiene el subsidio y se mantienen los precios inalterables para el diésel de uso automotriz y también para el gas de uso doméstico. ¿Cómo ve usted esta decisión? O sea, el Ejecutivo decidió decantarse por estos combustibles que según las autoridades el subsidio termina siendo uno de los más ineficientes. Han revelado que entre 2010 y 2024, es decir, 2023, durante 14 años, el Estado ecuatoriano ha destinado algo así como 13,000 millones de dólares para financiar los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís, pero decide mantener el subsidio para el diésel y para el gas de uso doméstico. Nos explicaba hace unos días la viceministra Avilés que en el caso del diésel, hablamos de que el 70% de consumidores utiliza el diésel y por eso no hay una afectación general. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el diésel es bastante utilizado, como usted lo ha dicho, en la cadena de valor de diferentes medios de producción. Entonces, incluso dentro del transporte. Entonces, una modificación allí va a tener un impacto bastante alto en la inflación, aparte de lo que ya sumaría los de las gasolinas. Entonces ellos han decidido mantener el subsidio, que gira alrededor de 1.600 millones. La cuestión, Fabricio, es que muchos de estos análisis efectivamente lo están haciendo desde una óptica solamente financiera. Entonces, sumas y restas, ¿no? Y otros elementos de fórmulas que tienen que existir allí. Pero a mí me parecería que lo que tienen que revisar son las condiciones de producción de la refinería Esmeralda. No es posible que en 6 meses esa refinería haya funcionado en 5 ocasiones, en 5 ocasiones menos del 50%, y la semana anterior llegó a 0. Entonces, en 29 días dentro de este semestre, la producción de diésel fue 0, ¿no? Lo que equivale a suplantarla por importación en unos 69.7 millones de dólares. Entonces, el gobierno primero tiene que estabilizar la producción en esta refinería, especialmente cumpliendo los programas de mantenimiento que existen.
No. Y la segunda, la otra posibilidad también que hemos conversado con otros analistas y podría ser una opción, es tener la posibilidad que el país pueda recibir diésel ruso. El diésel ruso en el mercado internacional tiene sanciones, pero nosotros lo podríamos recibir efectivamente con esas sanciones que están por debajo, establecen que no supere los $100 el precio del barril. A nosotros nos entregan el diésel en promedio en $120. Entonces podríamos tener un ahorro significativo allí, podríamos bajar el subsidio y hacer más barata la comercialización por galón de este combustible. En promedio le hablo por el volumen total que importamos al año, tendríamos un estimado de $650 millones de diferencia con lo que hemos venido gastando hasta el 2023. Pero Solo por ejemplo, con esto, permitiendo... perdón que le interrumpa, con esto que usted está diciendo, ¿no hay un riesgo de que se incremente el precio del galón del diésel? No, para nada. Más bien tiende a bajar. Tiende a bajar porque los rusos venden aproximadamente $75 el barril. Mire que en el 2022, y esto es una experiencia, ¿no? En el 2022, justo en el auge de todo el problema, Ecuador recibió diésel ruso por parte de Trafigura en $160 el barril. Esto fue conocido internacionalmente. El mismo mes, el mismo diésel se le ofrecía Rosneft, que es la empresa estatal rusa, se le ofrecía a Bangladesh en alrededor de $60 el barril. Obviamente hay diferencias geográficas que establecen precios tanto para las rutas marítimas como terrestres. Pero yo creo que con este hecho que se dio y con todo lo demás que ha venido sucediendo, podríamos establecer una relación comercial a través de una apertura en el mercado que los traders nos puedan entregar, pero sujeto al techo establecido como sanción, que no supere los $100. Ahora, algunas personas van a creer que es una herejía plantear esto de aquí en el contexto actual de que existe la invasión de Rusia a Ucrania, pero déjeme decirle que la Unión Europea sí está comercializando diésel ruso. Recientemente hubo un informe donde planteaban que cómo lo quieren a través de Turquía. Los turcos le compran a los rusos y a su vez se lo venden a la Unión Europea. Esto es este año. En el 2022, lo propio hacía Arabia Saudita, China y la India. Entonces, de hecho, las sanciones al diésel producido con crudo o petróleo ruso no se aplicarían porque tendrían otro origen. Entonces, aquí no hay que ser más papistas que el Papa. Pero ¿y por qué dice usted esto? ¿Estamos siendo más papistas que el Papa? ¿O en realidad lo que están haciendo es asegurar ciertos negocios, sobre todo para los intermediarios, Darío? Bueno, es justamente lo que tiene que revisar Petroecuador. O sea, Petroecuador y con una decisión política del gobierno. Sí. Por ejemplo, en el caso ahora de las gasolinas, ¿no? Nosotros, ¿qué funciona así el mercado? No, estamos regidos por un marcador internacional que se da en el Golfo de México para el precio de las gasolinas. Sin embargo, cuando usted llega a conocer que estos buques vienen de Panamá trayendo las naftas importadas. Entonces, ¿qué es lo que? Hay una especie de triangulación ahí. Yo solía poner un ejemplo. Nos venden la cebolla que la adquieren en Huaquillas, ¿sí? Nos venden la compran a precio, nos venden a precio, la adquieren en Huaquillas, pero nos venden aquí en Quito, en el mayorista, con precio de la feria de Ambato. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros de alguna manera recibimos la importación de estas naftas, pero cotizamos con el Golfo de México, pero el origen de este combustible es Panamá. Y en Panamá no hay refinerías. Lo que existe son sistemas de tanquerías donde hacen una serie de mezclas de los combustibles para abastecer al mercado según la calidad que necesite. Entonces, esto debería revisar Petroecuador, ¿no? Internacionalmente se conoce como operaciones también de buque a buque, que las hacen en aguas internacionales donde, por ejemplo, combustible de origen ruso, de un buque con una bandera de origen de este país, la cambian a otro buque que puede ser de Panamá, entre otros, y llega, ¿no? Y al final del día se despista el origen de este combustible y nos terminan entregando como si viniera de Panamá o si viniera del Golfo.
Oiga, Darío, en algún momento también usted ha sido crítico, yo mismo he sido crítico respecto de la utilización de intermediarios y acá un mensaje de uno de nuestros internautas hablando, por ejemplo, de Trafigura. Este tipo de intermediarios también terminan provocando que se encarezca el precio y se encarezca el valor que el Estado tiene que pagar. Lo acabo de mencionar en un ejemplo, lo que sucedió en el año 2022. Sí, y eso porque lo llegamos a conocer por el escándalo internacional de que iba a llegar este buque. Sin embargo, lo recibieron. Y Petroecuador publicó un comunicado diciendo que Trafigura se compromete nunca más a entregarnos combustible de origen ruso. A los 3 días recibimos nafta de origen ruso de eso. Ahora, el problema que nosotros tenemos como país es que la transparencia de de esta información, del manejo de las cargas y descargas de estos buques, no es pública, entonces es reservada por parte de Petroecuador. Lo que Petroecuador debería hacer es liberar estas bases de datos para poder rastrear el origen de estos buques y también plantear unas alternativas de revisar que en las negociaciones o establezcan algunos términos en sus modelos de contratos para que no nos terminen vendiendo gato por liebre, para que un poco me entienda la audiencia. Un par de preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, acá. Nos piden que le preguntemos, ¿el diésel que utiliza para la generación de energía eléctrica también utiliza diésel subsidiado, igual que las empresas mineras o las camaroneras? Nos pregunta un internauta. No, son diferentes, son diferentes. El diésel este otro diésel es industrial, entonces se vende al precio real, que es alrededor de $3 y un poco más. Pero el diésel que se usa en generación eléctrica se vende alrededor de 90 centavos. Acá en cambio, y gracias por la aclaración, acá en cambio mi colega Iván Morales pregunta, ¿es justo el pedido de las distribuidoras de combustible de que se aumente el nivel de ganancia o cómo entender este negocio para que tenga un justo precio y utilidad razonable? Sobre esto, por ejemplo, el otro día lo tuvimos aquí también en este espacio, Ivo Rosero, que es el presidente, el vocero de la Cámara de Distribuidoras de Gasolina, es decir, de las estaciones de servicio, y él hablaba justamente de este margen de comercialización y generaba ese cuestionamiento, había dicho que no habían tenido apertura por parte de las autoridades, etcétera. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, de lo que tengo entendido, pero ahí sería bueno el pronunciamiento de parte de las distribuidoras, el margen de comercialización era de 16 centavos y en el decreto que fue publicado el día de ayer se mantiene tal cual. Entonces, allí habría que conocer la posición de las distribuidoras porque ellos pedían una apertura de parte del gobierno para poder dialogar en cuánto se puede incrementar este margen. Sí, pero eso ya corresponde a las distribuidoras puntualizarlo. Ahora, hasta donde he podido conocer, de acuerdo a las declaraciones que son públicas, ellos tienen una observación por cuestiones de transporte de los combustibles, ¿no? Que estos 16 centavos se reparten entre el que hace entre el transporte de combustible, el que le vende a la gasolinera y también el cálculo que ellos hagan con el margen que tengan. Entonces, tal vez una posibilidad podría ser que ellos también puedan plantear una renegociación dentro del costo que implica el transporte. Sí, tal vez. Pero bueno, esto ya depende de las comercializadoras y también de los alcances que pueda tener en los diálogos con el gobierno nacional. Oiga, y con esto voy cerrando, Darío. Con esta explicación que usted nos ha dado, yo le pregunto a usted, ¿la medida que se ha tomado era necesaria? No en el actual momento, porque el país está pasando por una situación económica bastante complicada. Entonces, o sea, usted me está explicando, que lo dijo en algún tramo de la entrevista, usted dice no puede ser solamente el análisis estadístico, contable, económico, sino también hay temas de otro tipo de impacto. ¿A eso se refiere usted, Darío? Efectivamente, que tienen que ver con la importación de las naftas, podrían haber revisado esto primero, bajar los costos de producción de las gasolinas por este lado y también revisar el tema de funcionamiento de las refinerías y también de Petroecuador, ¿no? Que hay una estabilidad allí. Me parece que con estos dos elementos hubieran podido conseguir un ahorro solamente para el caso de las gasolinas alrededor de $350 millones y en el caso del diésel $650 millones. Entonces, es bastante significativo en razón de los propósitos que busca el gobierno.
Entonces, después de hacer esta revisión, ahí sí entrar en el tema de la focalización. Y tal vez tuviéramos un precio de la gasolina un poco más, no tan alto, un poco más barato. Y si quisiera, si usted me permite puntualizar también algo, ¿no? Que es importante aquí, que el GLP que se utiliza en el sector automotriz, que es en el taxismo, ¿no? Ya no va a poder superar el promedio de venta que se ha dado en este año, que es alrededor de 42,000 barriles, ¿no? Equivalentes, que se dan a los taxistas. Entonces ya no puede superar ese techo. Entonces se va a mantener. De hecho, el decreto establece también que la infraestructura, no se puede construir más infraestructura para ofrecer este servicio de que los taxistas puedan utilizar este GLP. Ahora, de alguna manera el gobierno se está protegiendo también para que no haya una migración, porque desde el año 2020 y 2021 con bastante fuerza existe una pendiente de crecimiento casi vertical respecto al uso de GLP en los taxis. La cuestión aquí es que también con el incremento del precio, y las unidades que ya están funcionando con GLP tienen que establecerse un mecanismo de control, porque pueden haber, no van a ser todos, pero sí pueden haber unidades en que hayan adaptado su vehículo al uso de GLP, pero no saquen el tanque de gasolina del carro y se inscriban en la compensación, claro, reciban la gasolina y después con esa gasolina ellos la venderán o la comercializarán. O sea, puede haber, y es interesantísimo lo que acaba de decir, puede haber un caso de viveza criolla como usted lo plantea. Efectivamente, porque si usted va a Guayaquil, donde funciona mucho esto de aquí, usted se sube a un carro y usted le pregunta, ¿cómo está funcionando? Con gas. Pero al momento se mete a la gasolinera porque se le acaba el tanque de gas, porque no tiene tiempo para irlo a comprar, porque está en el límite, etcétera, y carga gasolina. Entonces podría funcionar con los dos. Ahora depende mucho de la adaptación que hagan en los motores. Pero el hecho cierto es que podemos tener carros que funcionan con GLP, reciben la compensación, pero no sacan el tanque de cargar de gasolina y lo seguirán haciendo en efecto en las distribuidoras. Eso por un lado. Y por otro lado, es que aquí en la sierra funciona, en Quito especialmente, el taxímetro, pero en Guayaquil o en otras provincias de las costas no hay taxímetro. ¿Cómo van a controlar el precio allí? Allí es a lo que se especula. Entonces, si usted, por ejemplo, llega al terminal de Guayaquil terrestre o al aeropuerto, coge un taxi y le pregunta cuánto cuesta una carrera a tal distancia, dependiendo de la hora, por cierto. No, una carrera que puede costar $4, ellos la terminan redondeando en $7. Si ese taxi es de la cooperativa que presta el servicio al aeropuerto o al terminal terrestre. Y ahora, porque estos taxis también, estas cooperativas también hacen de empresas de seguridad, porque les dicen, sí, cuesta tanto la tarifa, es porque este carro es seguro, ¿no? Entonces, si usted coge un taxi que se asoma por allí y le ofrece una menor tarifa, corre el riesgo de que le hagan secuestro expreso. Entonces esto tampoco hay una señal de cómo se va a controlar esto de aquí y no lo establece el decreto. Por eso a mí me parecería importante que haya existido un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado en cuanto a lo que a los taxistas se les ha dicho, ¿no? Que no va a haber una revisión por parte de la Contraloría a esta erogación de fondos públicos por el hecho de ser una compensación. Entonces, de alguna manera, la actividad de la Contraloría nos permitiría tener sí no un susto, pero sí una forma de decir, bueno, tengo que ser ordenado, tengo que recibir esta compensación porque en algún momento me van a revisar las facturas, el kilometraje, etcétera. Pero eso no existe, entonces solo se va a entregar como compensación. Entonces, pero eso es lo que ha dicho el Ejecutivo, hay que ver qué dice la Contraloría General del Estado, que son dos órganos diferentes. Tremendo lo que acaba de decir. A mí ni siquiera se me había pasado por la cabeza, pero lo que usted dice es cierto. En Guayaquil hay taxis que se movilizan con gas. Es cierto, a mí me consta. Yo voy mucho a Guayaquil y me consta. Y en Guayaquil hay la lógica de que la gente no usa taxímetros. O sea, a veces los taxistas tienen ahí el taxímetro y no lo emplean. Y hay este sistema de tratar de negociar la tarifa con el taxista. Pero me parece interesantísima la idea que usted ha planteado, Darío. Le quiero enviar un abrazo, muy gentil, ¿ah? Muchas gracias a usted, Fabricio, por la oportunidad. Gracias a nuestro invitado Darío Dávalos, que ha estado con nosotros, analista en temas energéticos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.